Buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con la primera clase en línea que está denominado por esfuerzos y deformación unitaria normales. Los conceptos más fundamentales en la mecánica de materiales son básicamente los esfuerzos y las deformaciones unitarias. Para entender estos dos conceptos vamos a usar básicamente de apoyo una barra prismática. Para fines prácticos nos fijaremos en una barra tensa como se marca en el inciso A. El primer paso para visualizar todo este fenómeno es primero trazar un diagrama de cuerpo libre en donde no vamos a tomar en cuenta el peso de la barra y solo se va a suponer que las únicas fuerzas activas son las fuerzas axiales P que están actuando en los extremos. El siguiente paso es hacer una comparativa de dos casos. El primero es imaginarnos la barra sin cargarla, es decir, sin aplicarle una fuerza externa. Y el otro caso es imaginarnos la misma barra pero después de aplicarle dichas fuerzas. Si comparamos estos dos casos, podemos observar lo siguiente. El primer caso se tiene una barra de longitud L, que es la longitud inicial, y que en el segundo caso hay un aumento de longitud debido a la carga de la fuerza en el material, el cual le vamos a denominar por delta. El siguiente paso es hacer un corte transversal al material alrededor de la sección MN como aparece en el diagrama. Se le dice sección transversal o corte transversal debido a que el corte que estamos realizando es de forma transversal al objeto a través del eje longitudinal del material. El siguiente análisis que vamos a hacer es despegar la parte derecha del material después del corte y tomar la parte resultante como un diagrama de cuerpo libre. De esta forma podemos indicar las acciones que están actuando alrededor de la fuerza, alrededor de la sección transversal. Esta acción consiste básicamente en esfuerzos distribuidos de forma continua que van a actuar sobre todo el corte transversal y la fuerza axial P actúa en el corte transversal. De esta forma tenemos que toda esta contribución de los esfuerzos va a estar definido por la siguiente ecuación. Sigma es igual a la fuerza que se aplica entre el área de la sección transversal. Vamos a realizar un análisis dimensional para saber qué unidades físicas tiene esta ecuación. Vamos a recordar un poco de sus clases de física. La dimensión de sigma es igual a la dimensión de la fuerza sobre la dimensión del área. La parte del área es la parte más sencilla porque si lo atribuimos al sistema internacional son metros cuadrados, de tal forma que sus unidades son longitud al cuadrado. En la ecuación de la fuerza recordemos un poco. Un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos unidades de masa, unidades de longitud y unidades de tiempo a la menos 2. Simplificando esta expresión nos queda unidades de masa sobre longitud y tiempo al cuadrado. Entonces, si lo traducimos a un sistema de unidades, en este caso vamos a traducirlo al sistema internacional, sería sigma va a corresponder con kilogramo sobre metro por segundo al cuadrado. De tal forma que podemos imaginarnos qué sistema de unidades es. Retomemos la ecuación que está arriba. Un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. De tal forma que si despejamos la ecuación y nos quede la forma que está aquí, obtenemos lo siguiente. Un newton, aquí ponemos metro cuadrado para pasar al otro lado, sería kilogramo
metro sobre metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Aquí en este caso se cancela el metro con el cuadrado de acá y nos queda kilogramo sobre metro sobre segundo al cuadrado, que básicamente tenemos que se traduce a newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, tenemos que sigma, sus unidades son newton sobre metro cuadrado, que esto lo podemos traducir nuevamente a que son pascales. Así que las dimensiones físicas de sigma traducidas a un sistema internacional va a ser medido por pascales. Ahora, esta ecuación que acabamos de mencionar, que estamos encerrando en un recuadro, va a ser únicamente válido cuando estamos hablando de que la fuerza va a estar aplicada de forma uniforme a través del área, es decir, básicamente a figuras como la que estamos analizando en el recuadro. Esto es básicamente la fórmula para los esfuerzos. El siguiente paso es ver qué tipo de esfuerzos existen, porque como vemos podemos orientar la fuerza en dos direcciones posibles. La primera situación es cuando la dirección de la fuerza se dirige a la parte externa. Esta va a producir un esfuerzo de tensión o un esfuerzo de tracción. La otra situación es cuando la fuerza va en sentido opuesto y hacia el interior del material, y esto produciría un esfuerzo de compresión. Siempre que los esfuerzos actúen en una dirección perpendicular a la superficie del corte, se les va a llamar fuerzas normales. La cuestión de los signos va a ser la siguiente: va a ser menos cuando resulte ser de compresión y va a ser positivo cuando sea de tensión. Básicamente esta es la parte de los esfuerzos. Entonces recalcamos nuevamente, esta ecuación tiene sus limitaciones. Va a ser válida si el esfuerzo está uniformemente distribuido sobre la sección transversal de la barra, únicamente. Esta condición se realiza cuando la fuerza axial P actúa pasando por el centroide del área transversal. Si no ocurre esto, entonces vamos a usar otras ecuaciones para estos casos. Ahora hablemos sobre deformaciones unitarias normales. Las deformaciones unitarias van a estar expresadas básicamente con la expresión epsilon, cuya ecuación va a estar dado por delta sobre L. Esta ecuación, mencionamos anteriormente el delta, resulta ser que puede ser dos casos: puede ser la elongación o puede ser la parte que se comprime, la cantidad que se comprime, y L es la longitud total de la barra. Hay que notar que si hacemos el análisis dimensional de epsilon, de la deformación unitaria, va a resultar ser una cantidad adimensional. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que no posee una unidad específica para medición, va a ser simplemente un escalar. Entonces veamos, si delta resulta ser la elongación o la compresión del material, pues va a estar en unidades de longitud. Y la longitud, pues válgase la redundancia, pues va a ser longitud como tal, ¿no? De tal forma que vemos aquí que nos queda una expresión 1. Esto quiere decir que es un escalar. Hay que mencionar que si la barra está en tensión, esa deformación se llamará deformación unitaria de tensión y representa un estiramiento, como se menciona, o un alargamiento del material. Si la barra está en compresión, es decir, está siendo oprimida por las fuerzas en sus extremos, la deformación unitaria es una deformación unitaria en compresión y la barra se acorta. A la deformación unitaria epsilon
se le va a llamar deformación normal unitaria, porque se va a relacionar con los esfuerzos normales.